Se necesita cierta cantidad de energía para que empiece a fluir una corriente en un circuito. Y no estamos hablando de la energía que le damos a las resistencias que luego se convierte en calor. Eso se pierde con lo que tiene que ver con el circuito y puede ser chica o grande dependiendo por cuánto tiempo tengamos corriendo la corriente. De cualquier forma, no es ese el tipo de energía del que vamos a considerar ahora, sino que es el trabajo que uno tiene que hacer en contra de la fuerza contraelectromotriz que uno ya de por sí tiene en un circuito con corriente. Eso lo tenemos visto cuando vimos autoinductancia. Simplemente por tener una corriente, que esta puede cambiar con el tiempo, y automáticamente tenemos una fuerza contraelectromotriz que se opone a la corriente. Esto va a ser una cantidad fija y aparte es recuperable. Uno va a recuperar esta energía cuando la corriente se apague. Mientras tanto, representa una energía latente en el circuito. Y de alguna forma vamos a poder tomarlo como una energía que está almacenada en el campo magnético. Supongamos entonces que tenemos una fuerza contraelectromotriz que se escribe de esta forma, y eso significa que vamos a necesitar un trabajo en contra de esta fuerza contraelectromotriz. De hecho, vamos a suponer que menos E o menos epsilon es justamente este trabajo que hay que hacer para contrarrestar la fuerza contraelectromotriz para una vuelta del circuito. La cantidad de carga por unidad de tiempo pasando por el cable va a ser la corriente I, así que de ahí vamos a obtener el trabajo total por unidad de tiempo de W de T va a ser igual a menos EI. Recordemos el trabajo igual a Q por B, y si derivamos W, derivamos Q en T y tenemos la corriente. Adicionalmente sabemos que el E es menos L de I de T porque la fuerza contraelectromotriz es así y nosotros la tenemos con un menos contrarrestando eso. Así que aquí vamos a tener LI de I de T. Entonces con este menos se va el menos y tenemos que tener justamente el signo contrario de la fuerza contraelectromotriz. De modo que vamos a poner esto junto. dW de T es igual a LI de I de T. Tenemos dt de los dos lados, de modo que podemos integrar dw, vamos a ponerlo de esta forma, y li de I, obteniendo por un lado w, por otro lado un medio li cuadrado. Por supuesto está la constante, pero suponemos que empezamos con corriente 0 hasta un valor i, y esto podríamos llamarlo i' y listo. Para el trabajo lo mismo, empezamos teniendo 0, después w. Pero lo importante es que lo que nos dio nos está diciendo que no depende el trabajo de la cantidad de tiempo que nos tome poner en marcha la corriente, y solo nos va a importar la geometría del bucle que está contenido en el L, en la autoinductancia, y por supuesto también en la corriente final I. Ahora vamos a ver una mejor forma para expresar W, que tiene la ventaja de que se generaliza a corrientes de volumen y de superficie. Recordemos entonces que teníamos phi, esto lo teníamos como el flujo de campo magnético a través de un bucle integral B de A, y esto por definición del vector potencial magnético lo podemos escribir de esta forma. Y por teorema de Stokes habíamos
que esto era igual a la integral de línea de A de L. Esta integral se hace en el perímetro del bucle. De acá entonces, ¿qué tenemos? Li va a ser igual a la integral de A de L. Eso lo teníamos directamente cuando vimos autoinductancia. Phi era igual a Li. Así que si reconvertimos phi en esta integral es igual a Li. Así que podemos reemplazarlo acá. Absorbemos un I, tenemos un medio I A de L, y esto es igual a la integral de A escalar I de L. Lo único que hicimos entonces es darle la dirección del dl al I y hacer el escalar en vez de con el dl con la corriente. De esta forma podemos generalizar a, por ejemplo, corrientes de volumen. Simplemente es cambiar el I por el J. Entonces ahora lo tenemos en función de la densidad de corriente de volumen. Pero con la ley de Ampère, el J lo podemos transformar en algo que tiene el campo magnético. Usando rotor de B igual a mu0J, ahora podemos escribir esto como un medio mu0 integral A por rotor de B de tau. O sea, simplemente pasamos el mu0 para el otro lado y reemplazamos el J por rotor de B y el mu0 sale como una constante afuera de la integral. Ahora vamos a usar una regla del producto para transferir la derivada, entre comillas, del B hacia el A. Vamos a utilizar esta, rotor de A por B igual a B rotor de A menos A rotor de B. En nuestro caso, si despejamos A por rotor de B, pasándolo para el otro lado y este hacia el otro lado, y utilizando además que el rotor de A es justo B, el campo magnético, y esto lo vamos a poner, vamos a utilizar en la integral, vamos a escribir esto como B cuadrado, ya que acá tenemos A por rotor de B, justo lo que despejamos. Eso significa que nos va a quedar que W es igual a un medio mu0 integral de B cuadrado de T o de tau menos integral rotor de A por B de tau. Acá, perdón, no es rotor, es divergencia. Así que esto lo vamos a escribir como un medio mu0. La primera integral que igual, acá aclaremos, es en un volumen, B cuadrado de tau. Y esto lo reconvertimos ya que tenemos una divergencia en un volumen también. Teorema de Gauss. Esto es la integral ahora en una superficie, la superficie que bordea este volumen, y lo de adentro, A vectorial B diferencial A. Ahora, la integral que se hace ya directamente acá, donde tenemos el J, se hace en un volumen que es todo el volumen que ocupa la corriente. Pero cualquier región que sea más grande que esta también va a funcionar y tomamos J como 0 afuera. Tomando eso en cuenta, a medida que tomemos una región suficientemente grande, vamos a tener cada vez una contribución más grande de B cuadrado y cada vez más chico de la integral de la superficie, ya que a medida que nos alejamos, la superficie se aleja de donde tenemos la corriente, ambos A y B decrecen. Entonces, si tomamos el caso particular de directamente tomar todo el espacio, nos vamos a quedar nada más que con el primer término. Vamos a ver que W es
b cuadrado de tau, y ponemos en R3 simbólicamente para decir en todo el espacio. Con este resultado decimos que la energía está almacenada en el campo magnético en esta cantidad b cuadrado 2 mu 0 por unidad de volumen, ya que tenemos esta integral. Esto es una forma de verlo. Otra forma de verlo es ver la versión con el J, y uno podría decir que la energía se almacena en la distribución de corriente. La cantidad 1 medio A por J por unidad de volumen. Esa es la cantidad importante. Hay una diferencia, y es que como acá ya estamos en todo el espacio, no nos importa realmente dónde podría estar ubicada la energía. Hay que hacer una observación. Recordemos que nos toma energía para que tengamos un campo magnético. Después de todo, los campos magnéticos no hacen trabajo. Nosotros podíamos tener una forma de hacer un campo magnético, era poner una corriente, y tenemos que hacer trabajo para eso. Así que en el fondo, si producimos un campo magnético donde antes no había, eso requiere cambiar el campo magnético de cero a algo. Y cambiar el campo magnético, según ley de Faraday, induce un campo eléctrico. Y este último sí puede hacer trabajo. Podemos tomar que al principio no hay campo eléctrico y que al final tampoco hay campo eléctrico, pero en el medio, cuando el campo magnético va pasando de cero a algo, ahí sí el cambio en campo magnético genera un campo eléctrico, y es en contra de este campo que tenemos que hacer trabajo. Así que todo esto es necesario para poder hacer un análisis de cómo es la energía en magnetostática. No lo podíamos hacer. El cambio entonces que tenemos en el campo magnético genera el campo eléctrico, para el cual vamos a tener que hacer un trabajo para contrarrestarlo. Y otra observación más es ver el parecido que hay con el trabajo que teníamos en electrostática. Por un lado, W igual a 1 medio ρB, ρ era la densidad de carga de volumen, B el potencial eléctrico, y además tenemos también la versión en todo el espacio que era epsilon 0 sobre 2 e cuadrado de tau. Si lo comparamos con lo que tenemos, podemos ver la similitud. En el W eléctrico también tenemos un medio, tenemos en vez de potencial eléctrico el vector potencial magnético, la densidad de carga de volumen, densidad de corriente de volumen en magnético, y en la otra versión tenemos, en vez de epsilon 0 sobre 2, tenemos 1 medio por 1 sobre mu 0, acá tenemos 1 medio por epsilon 0. Las distintas constantes se manifiestan casi similarmente, una está en el denominador, y luego en vez de tener la integral de e cuadrado tenemos la integral de b cuadrado. Podemos ver entonces son muy similares, y algo que estuvo pasando es que cuando teníamos cosas similares entre el mundo eléctrico y el mundo magnético, generalmente había que hacer un paso que se puede ver acá, de escalares a vectores. Principalmente acá tenemos el vector potencial magnético, que es un vector, y luego algo parecido tenemos el ρ y el j vectorial. Por eso hay una similitud, pero en el mundo magnético las cuentas pueden hacerse un poco más complicadas al vectorializarse, por decirlo de alguna forma. Pero si nos olvidamos de ese detalle, después podemos ver que está dando una cierta similitud, como ya también había ocurrido eso mismo en otros casos. Por último, recordemos que si tenemos una fuerza contraelectromotriz, al aumentar la corriente, por ejemplo, cuando descienda la corriente, vamos a tener una fuerza contraelectromotriz al revés. De modo que vamos a tener la contraparte de cualquier cosa que tengamos que hacer al principio para ganarle. Cualquier trabajo que hagamos al principio, al final, cuando saquemos y no dejemos ya de hacer trabajo, vamos a tener una fuerza contraelectromotriz a eso en el sentido opuesto. Más o menos para ver cómo pasan ambas cosas en ambos sentidos.